Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente yo con este pequeño video acerca del acontecido en la unidad número 2 de esta materia, estrategias docentes, y qué es lo que tenemos para la unidad número 3. Esperando que se encuentren muy bien de salud, gozando de bienestar. Pues mucho ánimo, ya pasamos la mitad, ya terminamos la mitad de la materia, ya vamos para la unidad 3, entonces enhorabuena y pues vamos a continuar con gran empeño. ¿Qué es lo que tuvimos en la unidad número 2? Tuvimos aquí la parte de la síntesis que me realizaron bien en general, bien la síntesis, nomás que hay algunas personas que todavía les está fallando un poco la aplicación de APA, ¿de acuerdo? Recuerden, el texto debe estar en una alineación justificada, el uso de sangría, la citación, el insertar gráficos y tablas acorde a APA, la dimensión de los párrafos, que sea de 7 a 14 líneas, etc. Recuérdenlo, por favor, eso es lo que más nos está fallando. Y recuerden que estas características también son para sus tesis, así se van a requerir sus tesis. Entonces, vámonos preparando en ese sentido, ¿de acuerdo? Acostumbrando a manejar este tipo del diseño en cuanto a la entrega de sus trabajos. Pero bien, en general la síntesis, en el foro me gustó mucho ese diálogo que se dio entre ustedes mismos, pero también el cómo se empezó a compartir nuevos recursos, nuevas estructuras, de una manera respetuosa, pero también muy participativa, entonces me gustó. Y el mapa conceptual que también ahí nos acerca, ¿no? Nos acerca en este vaivenir en cuanto a las estrategias docentes. Y bien, bueno, tenemos la unidad número 3. ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad número 3? Aquí el objetivo, déjenmelo un poquito más grande, el objetivo de esta unidad es problematizar las condiciones del contexto. Es decir, ¿en dónde se va a estar dando mi fenómeno de estudio, mi problema, la problemática? Y el ambiente de aprendizaje, ¿cuáles son las condiciones del contexto y el ambiente de aprendizaje que produce en su contexto profesional? Y así, basándonos en nuestro contexto, preparar o proponer estrategias de aprendizaje a partir de las técnicas de enseñanza y también ver el proceso de evaluación. Vamos a desarrollar una estrategia didáctica, pero vamos a ver cómo evaluarla, ¿de acuerdo? Y todo esto orillándonos a un aprendizaje significativo. Y bien, ¿qué es lo que tenemos pues para esta unidad número 3? Recuerden ver el video aquí de la doctora Susana, es muy importante que lo analicen, por favor, analicen bien este video, por favor. Y bien, tenemos en este caso de la unidad 3, tenemos estas tres actividades, tenemos la 3.1, que es un escrito, que es las propuestas didácticas, los aprendizajes de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Vamos a ir a esta parte, dice, a partir de las condiciones de su contexto profesional, es decir, de donde ustedes están trabajando, a partir de esas condiciones van a desarrollar una propuesta didáctica. Ojo, una planeación didáctica lo que van a desarrollar. Y hay algunos de ustedes que ya tienen por ahí alguna planeación didáctica. ¿La pueden utilizar? Sí la pueden utilizar, pero a conciencia, ¿de acuerdo? A conciencia y explicando el fenómeno de estudio. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a describir el general en contexto educativo, a partir de la experiencia profesional. En contexto educativo, la secundaria técnica en un Colón, que está ubicada en esta parte, que cuenta con tantos grupos, que es de turno matutino, el contexto, ¿de acuerdo? Está ubicada en un sector económico, está en la zona urbana, está en la zona rural, en un contexto económico X, Y, Z, no sé, van a describir en dónde se desarrolla ese fenómeno de estudio. 2. Van a especificar el problema, algún problema que ustedes tengan. Por ejemplo, yo tengo el problema de que mis alumnos no quieren aprender, están muy reacios, muy resistentes a las matemáticas. Les cuesta mucho trabajo y deben de explicarme el problema, ¿no? El problema que se requiere intervenir. Ellos tienen un problema muy fuerte con las matemáticas, bla, bla, bla. Van a plantear los objetivos, lógicamente todo esto con estos recursos que se encuentran aquí. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, pues aminorar esa problemática en cuanto a la resistencia del aprendizaje de las matemáticas, bla, 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 bla. Y después de eso van a hacer la descripción de una estrategia de enseñanza. Si yo ya analicé ¿cuál es el contexto de mi problema? ¿Cuál es mi problema? Y el objetivo de mi problema, pues entonces yo aquí en una descripción de una estrategia de enseñanza, yo voy a utilizar la gamificación, por ejemplo, como parte de las tecnologías de información y comunicación.
yo voy a analizar la gamificación y a meter algún juego que nos ayude en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. No sé, o sea, eso es dependiendo de el contexto de cada uno de ustedes y el fenómeno que quiera utilizar. Entonces, aquí van a realizar esa parte, ¿de acuerdo? Y con estas 4 cosas: la descripción del contexto, la especificación del problema, el planteamiento de los objetivos y la descripción de una estrategia de enseñanza. Todo esto, recuerden, utilizando APA, utilizando todo lo que hemos venido trabajando y listo. Porque luego tenemos aquí la actividad 3.2, que es un escrito acerca de las técnicas de enseñanza, pero ya vamos a ver la parte de evaluación del aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar ese aprendizaje? Instrucciones. Vamos a la parte de las instrucciones. Dice: en esta actividad debes elaborar un escrito descriptivo de 2 páginas en el que se expliquen los elementos de las estrategias didácticas que corresponden a las técnicas de enseñanza y la evaluación del aprendizaje. Ojo, ya en la actividad anterior ya ustedes propusieron una estrategia didáctica. Ahora vamos a analizar una técnica de enseñanza que ustedes van a explicar que depende de la estrategia didáctica. Una cosa son las estrategias, y las estrategias interiormente tienen técnicas de enseñanza, pero no nada más van a describir la técnica de enseñanza, sino van a describir la evaluación del aprendizaje, ¿de acuerdo? Dice: para lo cual deberás considerar estas 2 fases. En la fase 1 va de la estrategia didáctica, que se acuerdan que hicimos en la 3.1, en la actividad anterior, 3.1, vamos a centrarnos en esa didáctica. Yo les dije, bueno, voy a utilizar la gamificación para el aprendizaje de las matemáticas. Ok, basándonos en eso, lo que ustedes van a hacer es describir una técnica de enseñanza para la adquisición de ese aprendizaje significativo. Es decir, esa técnica de enseñanza, ¿cuál va a ser? Y la van a describir, ¿de acuerdo? Y luego, en el número 2, van a plantear el diseño de la evaluación para esta estrategia de enseñanza. Es decir, si yo mi técnica de enseñanza fue utilizar un aplicativo para el desarrollo cognitivo en función de las matemáticas o el desarrollo de la competencia matemática, bueno, pues yo voy a ver cómo voy a plantear una evaluación para lograr ese aprendizaje significativo. Y esta evaluación debe contener una justificación del proceso de evaluación, es decir, ¿cómo lo van a evaluar? ¿Por qué lo van a evaluar? ¿De acuerdo? La función de la evaluación, si va a ser una evaluación sumativa y por qué. Si va a ser una evaluación formativa y por qué. Y eso lo pueden ustedes analizar o basarse en este recurso que se encuentra aquí. Otra, las fases de la evaluación. No quiero que me describan las fases de la evaluación, quiero que me digan cómo la van a evaluar ustedes, esta técnica que ustedes utilizaron, cómo la van a evaluar. Si va a ser una evaluación diagnóstica, si va a ser inicial, si va a ser formativa, si va a ser sumativa, si va a ser final, no lo sé. Ustedes lo van a definir cuál de esas y explicar el por qué ese tipo de evaluación. Van a poner aquí los tipos de evaluación, si va a ser una evaluación cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál van a escoger ustedes? Pero me van a justificar el por qué van a utilizar ese tipo de evaluación. Y según los agentes que intervienen, si va a ser una autoevaluación, si va a ser una coevaluación, una heteroevaluación, y me van a describir el por qué utilizar este tipo de evaluación. Entonces, por una parte van a describir esa técnica de enseñanza y por otra van a plantear cómo van a evaluar esa técnica de enseñanza, que depende de la estrategia didáctica, empleada en la 3.1, ¿de acuerdo? Recuerden utilizar lo de APA, por favor, sangría, alineación de texto, dimensión de párrafos, tablas, gráficos, todo en APA, por favor, y en PDF, les encargo todo en PDF si me hacen ustedes el favor. Y listo, ahí tenemos la actividad 3.2, para luego pasar hacia esta actividad que es 3.3, que es competencias del docente facilitador, que es un foro de las estrategias de enseñanza. Vamos hasta las instrucciones. Dice: en esta actividad deberás de plantear una postura crítica. Vamos a criticar cuáles son las competencias del docente facilitador de las estrategias de enseñanza, considerando el diseño de la estrategia de enseñanza de la 3.1 y 3.2 y las condiciones generales de las competencias con base en estos recursos. Vamos a analizar estos recursos.
¿de acuerdo? Vamos a analizar esos dos recursos que se encuentran ahí y me van a decir ustedes, ¿cuáles son las competencias del docente facilitador de las estrategias de enseñanza? ¿Cuáles son esas competencias que el docente facilitador debe tener? ¿Cuáles son las competencias que ustedes deben de tener para desarrollar esas técnicas? ¿De acuerdo? Esas técnicas de enseñanza que nos provoquen un aprendizaje significativo, lógicamente. Y en eso ustedes ya van a postearlo y también van a dar réplica al menos a dos de sus compañeros, ¿de acuerdo? Réplica en cuanto a qué, en cuanto a la relevancia de la aportación, la consistencia, la coherencia, la postura del investigador, una reflexión o el aporte de un recurso, un libro, un video, no sé, algo que refuerce lo que el compañero nos está brindando de información. Y listo, ahí tenemos ya la actividad 3.3, que es el foro, y con eso finalizamos las actividades de la unidad número 3. Así es que, bueno, pues con mucho ánimo, voy a estar muy al pendiente de los mensajes personalizados o a través del foro en cuanto a la situación de dudas o comentarios que puedan tener al respecto. Y bueno, pues eso es todo. Mucho ánimo, por favor, y mucho éxito. Recuerden que la reflexión en cuanto a sus contextos es indispensable, ¿no? Es indispensable llevar todas estas actividades a su contexto educativo, en donde están desarrollando ustedes la cátedra, su cátedra. Bien, pues les mando un saludo muy cordial, muy afectuoso y mucho ánimo. Queda pendiente.